Muy bien, queridos. Vamos entonces a nuestras Biblias y las vamos a abrir por Romanos capítulo 1. Seguimos con esta serie que comenzamos la semana pasada y que nos va a estar llevando por el libro de Romanos. Así que escuchemos lo que el texto del Señor de la palabra dice en Romanos 1, del 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Muy bien, estamos hablando del cristianismo, también en nuestro siglo XXI, y de cómo esta calidad de persona, cómo este cristiano está expresado en la carta a los romanos. Si en la introducción escuchamos del fundamento que nos sostiene, porque nos sabemos amados de Dios y hemos sido llamados por Él, en este tramo de la carta Pablo nos va a hablar de la fidelidad. Y queridos, cuando yo digo que hemos sido amados de Dios o somos amados de Dios y que hemos sido llamados por Él, ahí se evidencia un principio espiritual que quiero que os lo quedéis. Si os quedáis con esto, no os quedáis con el mensaje porque no tiene nada que ver con esto, pero si os quedáis con esto es una lección preciosa. Dios no pide sin antes dar. Dios no te va a pedir nada sin antes darte. No te va a decir, sube a la montaña si tú no tienes las fuerzas para ellos que Él te ha dado. No te va a decir, ayuda si tú no tienes capacidades para ayudar. Primero da y luego pide. Eso es tremendo, eso es tremendo. Muy bien, entonces, aquí lo que se describe es una iglesia fiel, de eso vamos a estar hablando. Se nos describe un siervo fiel y la verdadera motivación para desarrollar un testimonio fiel. Cabe aclarar ya de entrada que la fe es un concepto que se deriva de una palabra hebrea, la palabra emuná, y significa firmeza, significa seguridad, significa fidelidad. Todo eso está dentro de la fe. Y eso, así de entrada, nos puede parecer algo teórico, pero todo lo contrario es el caso. ¿Por qué? Porque la fidelidad, como una expresión de la fe, es una propiedad que nuestra sociedad desea, que nuestra sociedad necesita, pero que está muy a la cola del comportamiento social aquí y ahora. Pensemos, ¿qué es la antítesis de la fidelidad? ¿Qué es lo contrario? Exacto, la infidelidad. Pero, ¿cuáles son los elementos que componen la infidelidad? Fijaos, por favor, y pensad en el último periódico que hayáis leído. ¿La mentira? ¿Había algo de alguna mentira en el periódico? ¿El engaño? No, que va, aquí va, y menos en Andalucía. ¿El fraude? ¿La desconfianza? La ruptura, en fin, aquello que define, y es doloroso decirlo así sin más, la vida pública y privada en nuestra sociedad. Es decir, cuando las cosas que se dicen o hacen carecen de firmeza, de seguridad, de fidelidad, es lo que se está expresando aquí. Es decir, es una sociedad sin fidelidad, una sociedad sin fe, una sociedad sin fe. Ahora vamos a ver de lo que se nos habla aquí, que tiene que ver con la iglesia fiel. Pablo comienza hablando de una iglesia fiel. Mirad por favor el versículo 8 de 9. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros,
que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y fijémonos en primer lugar que Pablo no dice, vuestro crecimiento se está divulgando por todo el mundo. No dice, vuestros programas se copian por todas partes. No dice, vuestros libros impactan a medio mundo, ni tampoco que vuestra capilla es una maravilla arquitectónica. Pero atención, eso es lo que generalmente se está escuchando acerca de cualquier iglesia exitosa hoy en día. Una iglesia exitosa es la que crece mucho, la que saca libros, la que tiene unos programas impresionantes, unas capillas exageradas, pero sabéis, también esa idea, ¿no? Si atrae a mucha gente, es de Dios. Y espero que notéis lo desabrido que es un argumento así. ¿Por qué? Porque cualquier partido de fútbol en España atrae a más gente que cualquier iglesia. Yo sé de iglesias grandes, mi hijo me tiene muy bien informado. Una iglesia en la que se reúnen cada domingo 5.000 personas ya no es nada extraño aquí en nuestro país. Y cerca hay una con 3.000 y poquito más allá otra con 1.000. Todo en la misma barriada de Madrid. Maravilla, ¿verdad? Una iglesia exitosa. No, eso no significa que sea una iglesia exitosa. Queridos, lo que Pablo está hablando aquí es que la iglesia que Dios alaba es una iglesia fiel, no es una iglesia grande, no es una iglesia pequeñita, no es una iglesia que se estanca, no es una iglesia que crece, no. La característica es la fidelidad. Entonces, aquí se destaca que en la iglesia de Roma es conocida en todo el mundo por su fe. Y eso es lo que también debería de hacernos destacar a nosotros, la fe. Y queridos, yo sé que mucha gente tiene fe, por lo que es importante, lo importante no era tanto lo que creyesen, sino la naturaleza de su fe. Y allí estaban viviendo día a día en esta iglesia de Roma, dentro de la ciudad que estaba gobernando al mundo, el centro de poder más grande en aquellos tiempos. Había tentaciones, había seducciones, había cosas atractivas, todo se encontraba allí en la calle y los rodeaba, pero ellos estaban viviendo en medio de todo aquello con valor y con integridad. Ellos sencillamente eran fieles. Era una iglesia que tenía su fe puesta en el Señor. Se mantenían firmes incluso en medio de las persecuciones y se negaban a transigir o hacer concesiones en asuntos de fe. Lo sabemos por la historia que algunos de estos que leyeron la carta a los romanos, que la recibieron pocos años después, iban a ser lanzados al circo máximo y iban a ser devorados por fieras, iban a entregar su vida. Otros serían cubiertos con cera para que el fuego los devorara por completo. Aquellos creyentes eran verdaderos seguidores de Cristo. El carácter de Cristo era visible en sus vidas. Ellos estaban seguros, eran gente fiel. Y queridos, no es la cuestión de lo que nosotros somos en números, no es lo que nosotros podamos representar. La cuestión que a Dios le interesa no es ni siquiera lo que nosotros tengamos de éxito o no. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos fieles ahí donde el Señor nos pone. Nada más. Aquella gente tampoco, y hay que decirlo, tampoco eran creyentes sueltos, gladiadores a sueldo, sino que eran parte de un cuerpo que se llamaba iglesia. Y queridos, yo creo que es una iglesia fiel lo que esta sociedad tanto necesita. Es una que anda por fe, es decir, que magnifica a Cristo, que obedece la palabra, que destaca porque entre los hermanos hay un verdadero amor. Una iglesia fiel pone de manifiesto una fe genuina y es capaz de brillar en un mundo donde todo es oscuro, donde todo es a veces repelente. ¿Sabéis? Yo no sé cómo vosotros lo sentís, pero ¿veis los ventanales? Aquí nos ponen como, estamos como en una pecera. Aquí todo Kiski que pasa nos ve. Pero ven también los sábados y ya están diciendo, es esa iglesia que trabaja con jóvenes. Porque los ven a los sábados aquí apelotonados a los jóvenes. Eso es una maravilla.
La gente no tiene que ver cosas grandes, tiene que ver que nosotros estamos aquí y estamos buscando al Señor y estamos orando y estamos clamando por ellos. El mundo ya se enterará. Ese no es nuestro problema, porque ¿quién es el que edifica la iglesia? Cristo, no somos nosotros, ni mucho menos. ¿Sabe alguno de vosotros, decime la diferencia que existe entre las perlas de Bijou Brigitte? Bijou Brigitte. Bijou Brigitte. La conocéis, ¿no? Luego están las de Mallorca o Majorica. ¿Las conocéis también? Esas de Mallorca. Y luego las que se extraen de Panamá o del Pacífico. ¿Sabéis qué diferencia tienen esas tres? No tenemos ningún perlero por aquí. Tenemos algunos perlas, pero... Mirad, dime. Sí, desde luego, porque la de Bijou Brigitte son de plástico. Las otras, las de Majorica, son diferentes porque las cultivan a propósito, pero las realmente valiosas son naturales y necesitan hasta 10 años para llegar a crecer. Y a primera vista parecen iguales, pero son totalmente diferentes. Cuando uno se fija en el brillo, es una luminosidad totalmente diferente. Depende de las capas de nácar translúcido que tienen y cuando le pega la luz es algo, una reflexión absolutamente diferente. ¿Sabes? La iglesia fiel es esa que se parece a una perla de gran precio, de la que también habla el Nuevo Testamento, porque realmente es, lo demás es artificio. La iglesia de Cristo, la iglesia fiel, es la que va a impactar realmente al mundo, dispuesta a ser íntegra, sacrificada, dedicada, viviendo hacia afuera. Entonces, la gente ve en la iglesia de Cristo un reflejo diferente, una iridescencia, una cristalineidad diferente. Yo no sé, algunos de vosotros estuvieron ayer en la iglesia en Fuengirola cuando hemos dedicado el nuevo local al Señor. ¡Qué pasada! ¿Por qué se está llenando esa iglesia tan rápido? ¿Quién me lo dice? Es el Señor. Es que el Señor se está reflejando de una forma bonita, de una forma preciosa. Y el Señor les da el local que necesitan y el Señor llenará el local de su presencia y la iglesia seguirá creciendo para la gloria del Señor. Es una iglesia fiel y han pasado por momentos muy delicados, muy difíciles, pero la mayoría de ellos se agarró al Señor Jesús y dijeron, a pesar de los pesares, aquí estamos. Y ahora el Señor les está dando el premio por su fidelidad. Es nuestra fidelidad lo que vale, no es nuestro color, no es nuestra grandeza, no es que tengamos a Aroa cantando, que eso ya es un gran crédito para cualquier iglesia. No es eso. Es sencillamente la fidelidad. Pero en una iglesia fiel se necesita también un corazón fiel, el corazón de un siervo fiel. Cuando Pablo le escribe a los corintios y a los filipenses que fuesen imitadores de él no estaba haciendo un chiste sarcástico, sino que los estaba instando a que lo mirasen y lo imitasen de verdad. Y no sería lógico que hiciese esta invitación solamente a esas iglesias, sino que esto debería de ser una constante. Por eso, cuando muestra algo de su corazón a los romanos, lo hace para que ellos lo imiten también a él. En los versículos 9 al 13 de nuestro texto es donde el apóstol comparte lo que hay en su corazón y así nos ofrece una pista valiosísima de lo que aquel o cualquier siervo fiel en nuestros días debe de mover en su corazón. ¿Cómo debo yo de sentir? ¿Qué es lo que debo de pensar? ¿Qué es lo que debo de tener dentro de mí? Y lo vemos en esos versículos y lo primero es que es un corazón entregado a Dios, una persona entregada de corazón a Dios. ¿Sabéis? Cuando uno lee una frase así o la escucha en la iglesia puede parecer algo insulso, como una sopa sin sal, pero es todo lo contrario, algo de saborío. Mira, testigo me es Dios, a quien sirvo con mi espíritu, dice Pablo.
qué intensidad. Pone a Dios como testigo de lo que hace y destaca que lo hace desde lo más íntimo de su ser, desde su espíritu. ¿Podemos nosotros hablar así, queridos? Que nuestro corazón es realmente de Dios, que estamos entregados a Él, que el Señor puede mirar nuestro corazón y nuestro espíritu para ver de dónde viene. Pablo había comprendido lo que reza el primer mandamiento citado por Jesús en Marcos 12:30. Amarás a Dios ¿con cuánto? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si yo le digo algún día a mi mujer, Anne, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, se me derrite. ¡Se me derrite! ¿Sabes lo que es eso? Tienes que tener un barreño preparado, a ver qué es lo primero que cae. Nada que ver con la rara ocurrencia de darle lo mejor de nosotros, que es lo que hacemos a nuestra carrera, a nuestro oficio, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro descanso, a nuestros hobbies, pero pensando que es difícil darle lo mejor a Dios. No, queridos, da lo mejor al maestro, decía un antiguo himno. Tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Da lo mejor al maestro, dale todo a Él, dale todo a Él. ¿Sabéis, queridos? A Dios no se le sirve por conveniencia ni por ganancia. Pablo entendió que Dios es Dios y que Él se merece todo lo mejor en cada momento. Ese amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es como acabamos de leer, ni más ni menos que el principal mandamiento, sin paliativos. Y menos, queridos, es demasiado poco. Menos que eso es demasiado poco. El corazón de un siervo fiel. Como iglesia somos igual de fieles que los miembros que la componen. Y nosotros, lo digo igual que esta mañana en Málaga, queridos, la cuestión no es saber eso, sino pensar dónde no es así conmigo, dónde no funciono yo así, que Dios es el number one, absolutely. ¿Dónde es que Dios no está ahí? El primero de todos. Entonces, cuando yo orando por la noche le digo, Señor, muéstrame donde tú no eres el primero, y Dios te dice, mira, en tal cosa. Entonces nosotros tenemos que enmendarnos, tenemos que cambiar y tenemos que decir, bueno, Señor, entonces en ese punto ayúdame y ya hablaremos cuando esto pase. ¿Sabéis? Porque no es de recibo saber más de esto y decir, bueno, vale, de acuerdo, oye, Dios es el primero en mi corazón. No, pregúntale dónde no lo es, para que tu todo aparezca ahí. Lo siguiente en cuanto a un corazón, al corazón de Pablo, es un corazón intercesor. Pablo les dice que ora por ellos, en el versículo 9, sin cesar, que siempre ora por ellos. Es decir, es una oración regular, es una oración ferviente. Y Pablo no era de esos que te dicen, sí, oraré por ti. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien orarás por ti y te has olvidado luego? Confiesa. Confiesa. No levantes la mano, porque tengo que avergonzarme yo mismo, que soy al que más le piden oración y el que más se olvida. Es que no tengo remedio. Es la edad. Es la edad. Gracias, Señor, por la disculpa. Él es un intercesor fiel cada día. Y la fe que él ponía en ello, dijimos ya al principio, es algo que tiene que ver con firmeza, con seguridad, con fidelidad. ¿Por qué haría Pablo algo así? Yo creo que por varias cosas, ¿no? Porque él estaba absolutamente convencido de que Dios lo escuchaba y sabía también que Dios transformaba los corazones. ¡Wow! Hoy tuvimos una tremenda alegría en Málaga, un festorro. Un chico después del culto, un chico, tendría 25, 28 años, que lleva unos meses viniendo a la iglesia con su novia, vino a hablar conmigo, con Anne, porque Anne ya le había echado el anzuelo, y fue a hablar con Anne y le dijo, ¿qué te dijo exactamente? Yo quiero conocer más de Dios. Entonces Anne me lo trajo a mí y yo me lo llevé a un sitio tranquilo
Y le dije, para conocer más a Dios tienes que aceptarlo primero en tu corazón. Y la cuestión es que el chico estaba preparado y ha aceptado al Señor. El Señor cambia los corazones. El Señor lo hace en su momento. Una de las mejores cosas que un siervo de Dios puede hacer es orar. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer en la obra del Señor es orar. Porque cualquiera necesita la ayuda de Dios, porque cualquiera puede caer, porque si ha de suceder algo importante, es Dios el que lo tiene que iniciar. Porque por mucho que hagamos, eso es nada comparado con lo que Dios puede hacer. A mí me gustaría que vosotros pensaseis, bueno, no, yo tengo esos datos antiguos de oraciones que hemos tenido aquí, que hemos tenido en Málaga y todo eso. Y cuando miro el tiempo que ha pasado, veo cómo las oraciones se han cumplido, cómo se han cumplido, cómo se han cumplido. Qué potente es la oración. ¿Y sabéis por qué no vienen la gente a los cultos de oración generalmente? Aquí es la verdad. La iglesia aquí es una excepción. Aquí vienen todos los que pueden. Y eso es algo precioso. Eso es algo poderoso. La gente no van a los cultos de oración porque no creen en la oración. ¿Para qué voy a ir? Oh, se lo puedo decir a Dios mientras estoy cortando el pelo, ¿no? ¿Para qué voy a ir si Dios me escucha de todas maneras? No. La oración conjunta tiene poder. Tiene poder. Y si no, ven y ya verás. Ven y verás. Muy bien. De alguna manera me consuela ver que Pablo había estado orando por ir a Roma, pero que hasta ese momento él dice que sus oraciones no habían sido contestadas. Y eso es lo que nos pasa también a veces a nosotros. ¿Por qué? Mira, si tú estás orando y Dios no te contesta ipso facto, ¿por qué es? Dímelo. Porque no es su tiempo. Buena respuesta. Otra respuesta. Porque no es su voluntad. Él tiene otros planes. Otra respuesta. Porque no conviene, quizás sea la persona. Podéis entrar si queréis, ¿eh? Hay todavía sillas por ahí. Vale, muy bien, como queráis. Porque quizás es la persona errónea y Dios tiene preparado otra para hacer esa labor, o porque estamos orando y nuestros motivos son motivos equivocados. ¿No os parece mentira que esté predicando y tenga que evangelizar? Oye, ¿vosotros qué hacéis ahí? Atención a los que pasan. Ataca, hermano. O a lo mejor no nos contesta el Señor porque está teniendo lugar una batalla espiritual y estamos chocando ahí, entonces tenemos que seguir adelante o por mil cosas más. Pero el siervo fiel sigue orando, no se rinde. Un corazón no solamente entregado a Dios, sino que está ahí, delante de Dios, intercediendo. También vemos aquí en Pablo un amor por la gente. En este corto texto se nota cuántos deseos tiene Pablo de ir a Roma y conocerlos, estar con ellos, compartir. Y es fácil olvidarse que un siervo fiel no es una persona orientada hacia las reuniones, hacia las conferencias, visiones, productividad, sino que está orientado hacia las personas, Yo me acuerdo hace un par de semanas cuando un par de hermanas estaban con esta chica moribunda en el hospital. Yo os lo dije, ¿verdad? Ellas estaban en el culto, nosotros estábamos en la escuela. El culto. ¿Dónde tiene lugar el culto? Fuera de la puerta. El culto no es esto no es culto. Esto lo llamamos nosotros culto y parecemos una secta cuando decimos eso. Es terrible. El culto es en la calle, el culto es en casa, el culto es en tu barco cuando estás por ahí trabajando. Y ahí es donde tú estás delante de Dios y donde tus palabras son pesadas y donde vale lo que tú dices y lo que tú haces. Aquí dentro todos somos santitos. Sí, yo os veo la coronilla ahí brillando a todos. Es que es tremendo, es tremendo. Yo tenía una experiencia muy rara cuando niño. Yo siempre me iba a un sitio de la iglesia, arriba, donde yo estaba solo. Y entonces, claro, estaba arriba, una iglesia grande, y estaba arriba solo, nadie me molestaba, y cuando cerraba los ojos o me ponía a jugar con mi anillo y ver cositas. Pero había predicadores que tenían un halo. Se lo veía y había otros que no tenían remedio. No se les veía nada. A veces algo se ve. Amor por la gente.
Amor por la gente. A veces la gente me llama y dice, oye, Natanael, siento interrumpirte en tu trabajo, pero es que tengo un problema. Y yo me quedo flasheado y digo, ¿cómo que me estás interrumpiendo en mi trabajo? Si mi trabajo no es hacer mensajes. Mi trabajo es la gente, las ovejas, esquilarlas y cosas parecidas. No. En una sociedad como la nuestra, que está dedicada a la carrera, a llegar el primero, a ser el mejor, a tener mucho espacio personal, o a la mera lucha por la supervivencia, tantas cosas, cuando alguien presta el oído a alguien, la gente flipa. Como le gusta decir a Anne, la gente flipa en colores. A mí me hace una gracia cada vez que Anne dice, estoy flipando en colores. Digo, pues chiquilla, no sé, estoy flipando en colores. ¿Tú has orado por alguna persona? A veces que, no sé, una conversación en la calle y la persona está rota. Tú tendrás muchas conversaciones allí en la peluquería. Yo no quisiera ni saber de lo que habláis ahí, pero a veces las conversaciones son buenas. ¿Tú le has ofrecido alguna vez a una persona, oye, cuando acabe de cortarte el pelo, voy a orar por ti? ¿Quieres que ore por ti? ¿Tú lo has hecho ya alguna vez? ¿A qué se te han roto más de una persona? Se echan a llorar. Es algo tan tremendo que alguien demuestre un poco de amor, un poco de cariño, un poco de compasión y de interés. En una sociedad donde todo el tiempo la gente está así, alguien te abraza y te dice, voy a orar por ti, voy a ponerme delante de Dios para hablar contigo. Y también vemos en el corazón de este hombre un deseo de servir. Una de las intenciones de Pablo para visitar Roma era el deseo de servir a unos hermanos que él apenas conocía. Quería enseñarles, quería compartir algún don espiritual con ellos, quería entregarse a ellos. Jesús mismo dijo en Marcos 10:42 las siguientes palabras. Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los que suponen ser gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los magnates de ellas ejercen despóticamente su autoridad sobre ellas? Pero entre vosotros no es así, sino que quien quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué diferente es lo que se escucha desde muchos púlpitos acerca de autoridad espiritual, sumisión a esa autoridad y asuntos similares. Lo que Jesús dejó muy claro es que sus hermanos son siervos, no dictadores. Son los primeros en hacer una cosa, no los últimos. Y aquí quisiera acabar con lo que es la motivación del siervo fiel. Versículo 14. Deudor soy a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y también a los ignorantes. Deudor soy. No sé si a vosotros os ha pasado esto alguna vez. No, España no es que tenga muchos cobradores del frac. Tú no serás uno, ¿verdad? Sino que hemos inventado algo nuevo, el torero del moroso. ¿Qué os parece eso? Eso es propio, ¿no? Muy bien, nosotros necesitamos al siervo fiel, que está motivado, que se siente deudor. La palabra esa deuda es muy fuerte, ¿no? La palabra griega es como estar endeudado hasta los ojos. Como cuando nos compramos un piso, endeudado hasta los ojos, ¿no? Y Dios nos dice tajantemente más adelante en esta carta y también por medio de Pablo que no debamos nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, la palabra ser deudor. Hay una historia tremenda en 2 de Reyes 7. Yo no sé si la conocéis, esta historia, muchos no la conocen y me parece raro, es que no lo leen, ¿no? Entonces, se habla de 4 leprosos que viven en Samaria. Entonces, los sirios y arameos sitiaron la ciudad y el hambre en la ciudad era horrible, la inflación galopante. La gente común no podía comprarse nada.
Entonces estos leprosos, que no vivían en la ciudad, sino que vivían fuera, llegaron a la conclusión, dice, mira, nosotros no vamos a morir de hambre, pero como nos vamos a morir de todas maneras, vamos a ir al lugar donde están los sirios, a ver si tienen misericordia y nos dan algo de comer. Si nos matan, eutanasia pura. ¿No? Ya que estamos hablando de la eutanasia, pues eutanasia pura, así que eutanasia. Bueno, la cuestión es que ellos van allí al lugar donde estaba el ejército sirio y entran en una tienda vacía, en otra tienda vacía. Dios los había espantado de alguna manera, todo estaba vacío y entonces, ¿qué creéis que hicieron? Se llenaron los bolsillos y la barriga, ¿no? Entonces, en esos momentos ellos dijeron, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos va a alcanzar nuestra maldad. Vamos, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron, gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Entonces, aquellos hombres comprendieron que tenían que dar una buena noticia al resto que estaban sufriendo el asedio. Se estaban muriendo, así que ellos no pudieron callarse una noticia tan fabulosa. Y eso, queridos, es lo que nos pasa cuando nosotros descubrimos la gracia de Dios y experimentamos el Evangelio en nuestras vidas. Tenemos la obligación de compartirlo. Sabemos que es algo fantástico y maravilloso y que no nos lo podemos quedar, porque si nos lo quedamos para nosotros, somos culpables de lo que le pasa en la eternidad a los demás. Mira, yo una vez conocí a unos misioneros católicos de los grupos de base, de esos que tienen 17 hijos, ¿vale? Pues mandaron a una pareja de esas a Moscú, de misioneros, ¿no? Y yo los conocía y les dije, ¿y cómo lo haréis? Dice, pues nada, viviremos allí y los que quieran saber algo que nos pregunten. Es peligroso eso, ¿eh? Si tú tienes que esperar hasta que te pregunten por qué eres tan mono, o por qué eres tan bueno, o por qué eres tan diferente, puede pasar mucho sin que pase nada. La cuestión, cuando nosotros tenemos una noticia tan fabulosa que dar, es que se la tenemos que decir a los demás. Ya tenemos las camisetas en Málaga. Allí, con 100 personas lo podemos hacer. Aquí yo quiero 50. Y lo vamos a hacer en el paseo marítimo y quizás en el centro de Vélez. ¿De acuerdo? Pero necesito 50 personas. ¿Vale? 10 grupos de 5. No te libras ni tú, Mariana. No. Tenemos una camiseta para ti. Te la puedes poner como falda ya de paso. Te damos la XXL a ti. Vale. Voy a acabar con una historia de un tal John Harper. Esto fue una historia real, un predicador que nació en Escocia a final del siglo XIX. Este hombre tenía una carga especial por predicarle a los perdidos. En el año 1911 pasó 3 meses predicando en una iglesia de Chicago, la Moody Memorial Church, donde yo estuve hace poco. Pues allí se pasó este hombre 3 meses predicando y fue tan fuerte el impacto que al año siguiente lo invitaron a ir. Tenía un pasaje con un barco que se llamaba Lusitania, pero los planes cambiaron y tuvo que coger otro barco, el Titanic. La noche en que ese barco naufragó, la misma noche antes, lo vieron en un salón intentando evangelizar a alguien, llevarlo a Cristo. Él estaba evangelizando en su tiempo libre y en su tiempo no libre también. Y entonces él es el que gritó que le dejaran los botes salvavidas a las mujeres, a los niños y a los que no son salvos. Así gritaba él, ¿no? Dejadle el bote a las mujeres, a los niños y a los que no son salvos. Y eso fue lo que él hizo. A las 2:20 se hundió el Titanic. Harper se quedó flotando con su chaleco en las aguas allí heladas
Y en esto que las olas lo traían, lo llevaban, y vio a un hombre agarrado de unas tablas allí que medio se hundían, y le preguntó, oiga, ¿usted es salvo? Y el hombre le dice, no. Y una ola los separó, ¿no? Y entonces al rato las olas los juntaron. Y entonces él le expuso el evangelio al hombre, le dio el evangelio y dice, y como usted todavía no es salvo, le dio el chaleco. Y a los 5 minutos se hundió. Harper dejó de existir aquí, pero el del chaleco se quedó tan impactado por lo que oyó y por lo que vio, que se convirtió. Y él es el que contó la historia de Harper. ¿Sabes? Un bote rescató a ese hombre poco después. Harper entendió ese sentido de obligación, de la deuda que él tiene. Mira, ¿quién de vosotros tiene deudas? Levantad la mano, ¿no? Sinvergüenzas. Sinvergüenza. Deuda. ¿Quién tiene? Sí. Sí, claro. Hombre, otros tienen deudas y no pagan. Lo entrevesado del asunto es que más o menos aquí el 80% de los españoles, que somos el 20% de los que estamos aquí, tenemos deudas. Tenemos deudas, ¿no? Y bueno, ya lo dicho, algunos pagan, otros no pagan, pero la cuestión, queridos, es que la deuda hay que pagarla. Y nosotros tenemos una deuda con el mundo. No podemos callarnos, no podemos hacer como aquellos misioneros de base católicos. Me quedo callado hasta que me pregunten. Ese no es el tema. El tema es id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el asunto. Y a veces se nos abre la puerta, a veces se nos cierra la puerta, pero eso no es nuestro problema, eso es problema de Dios. Nosotros lo que tenemos es que decirlo. Nosotros, queridos, debemos simplemente de trabajar juntos en este siglo para que la iglesia sea conocida por la fe. No por los monos que somos, por la fe. Una iglesia que cree, que realmente está vibrante. Mirad, un hermano me confesó no hace mucho que cuando hicimos el local en Málaga y lo doblamos de capacidad, que él creía que eso no se iba a llenar nunca. Hoy estaba lleno el culto. Yo estoy pensando en comprar 100 sillas más. ¿Creéis que es una locura? Yo tengo fe de que eso se va a llenar, de que Dios va a seguir añadiendo a personas de día y de noche. Una iglesia con fe, una iglesia que dice, bueno, vale, de acuerdo, como el Señor está conmigo, mi primo sumo sol, a ver quién se mete conmigo. Fe, fe. Y yo os reto a que seamos conocidos por nuestra fe, a que seamos gente con el corazón como Pablo, gente que son conscientes no solo de amar a los demás, sino también de esa sensación de que le debemos al mundo algo, de que no podemos callarnos para nosotros lo que es el mayor tesoro bajo el sol. Y también hemos de saldar esa deuda.